Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente como cada jueves, puntual, quiero felicitarte. Bueno, si es la primera vez que nos visitas, quiero darte la bienvenida a MHI en mi casa. Así que te doy la bienvenida, me da gusto, yo soy el pastor Dani Medina y quiero traer una palabra que pueda transformar o fundamentar tu vida. Por mucho tiempo hemos pensado qué es la iglesia, qué es una religión, qué es quién es Dios. Y a veces nos preguntamos y tenemos algún concepto de quién es Dios. Pero hoy quiero tocar unos temas o quiero tocar unos puntos en los cuales me gustaría que pusieras mucha atención porque lo que te voy a enseñar o tratar de enseñar esta noche es algo que hará bien para tu vida. Sabes que siempre nos preguntamos el por qué, si voy a una iglesia o si busco a Dios, por qué hay cosas que no me han salido bien o por qué hay situaciones que no cambian en mi vida. A veces nos preguntamos eso y es porque Dios quiere que cambies de posición. Quiere que tú cambies la manera de vivir. Entonces, cuando yo cambio de manera de vivir, cambio mi posición delante de Dios. Hemos visto en clases anteriores como en la salvación, Él nos salva para cambiarnos de posición, para cambiarnos de lugar, pero no geográfico, sino de posición espiritual. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora estamos en vida gracias a Jesucristo. Pero ¿quién es Cristo? ¿Por qué hablamos de Cristo? Para entender la vida cristiana, para entender qué estoy haciendo yo esta noche en el grupo, te voy a explicar primeramente quién es Cristo. Y no solamente te voy a decir quién es Cristo, sino la posición que tú tienes en Él. Quiero que voltees con la persona que está a tu lado y le digas la posición que tú tienes en Él. Así es. Porque cuando entendemos quién es Él y quién soy yo en Él, mi vida va a ser transformada. ¿Quién es Cristo? Juan capítulo 1, versículo 1. Y te lo quiero compartir. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hemos pensado que el inicio de todas las cosas empieza en Génesis capítulo 1. Ahí fue el inicio de la creación. Pero en Juan capítulo 1 dice, antes de la creación, Él ya era. ¿Quién se está refiriendo? A Cristo. Dice, Él ya era antes de la creación. Y todo lo hizo en Él y para Él. O sea, todo lo creado lo hizo en Él y para Él. Levanta tu mano derecha y di, en Él y para Él. ¿A qué me refiero con esto? Dice la palabra, en el principio era el verbo. La palabra verbo quiere decir palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Y a quién se está refiriendo? A Cristo. Cada vez que tú escuches la palabra, se está refiriendo a Cristo. Versículo en Isaías dice, mis palabras no pasarán. Cristo no pasará. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. Cristo es la palabra. Cristo es el verbo. Cristo no tiene inicio y no tiene fin. Él es el inicio y Él es el fin. Cristo no tiene historia. Él es la historia. Cuando Jesús vino a la tierra, Él tuvo un principio y tuvo un fin. Pero no, Cristo no tiene principio y no tiene fin porque Él es el principio y Él es el fin.
Eso está estableciendo quién es Cristo. En Juan capítulo 1 dice, Cristo es Dios. Dice, en el principio el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, Cristo estaba, Cristo junto con Dios hicieron las cosas. Pero no solo esto, dice, Cristo era Dios. ¿Por qué estaba junto? Porque el Padre y Jesucristo son uno, o Cristo y el Padre son uno. Entonces, si Cristo es Dios, por eso hizo las cosas. Muchos piensan, Dios llegó o Cristo llegó a ser Dios por hacer las cosas. No. Cristo, por ser Dios, hizo las cosas. A veces pensamos, es que yo creo que Dios me puede ayudar o que Cristo me puede ayudar. Si tú entiendes que quién es Él, tú podrás decir, claro que me puede ayudar. Ponía un ejemplo en estos días y les decía a algunos de los alumnos que tenemos en la escuela, si yo te estoy diciendo que tengo 10 millones de dólares y te digo, ve y compra lo que quieras, ¿qué es lo que tú estás pensando? Que automáticamente yo sé que tú no puedes, pero al ver lo que yo tengo, tú entenderás que yo lo voy a pagar. Así es Cristo. Cuando Cristo te manda a hacer las cosas, es porque Él te está respaldando. Quiero decirte que Cristo estuvo con Adán en el huerto del Edén. Cristo estuvo con Jesús en la cruz del Calvario y en su caminar por la tierra. Y Cristo está contigo escuchando esta palabra. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Por qué estuvo en el Edén, con Adán? Porque cuando estaba ahí, Cristo lo protegía. Pero cuando Adán falló, Cristo protegía el Edén a través de una espada. No dejaba que entrara nadie a el Edén. Cristo protegía el Edén. Cuando Jesús viene y muere y Cristo se vacía en la humanidad, entonces Él quitó la palabra, quitó la espada del Edén. Cristo nos dio la entrada al Edén. Eso es lo que Él es, creador del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas. Yo soy el dueño del oro y la plata, dice el Señor. Yo soy la sabiduría y el entendimiento. Yo soy tu pronto auxilio en la tribulación. Yo soy el gran yo soy. Yo soy tu sustentador. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu paz. Yo soy tu alegría. Yo soy tu poder. Yo soy quien te abraza. Yo soy todo lo que tú necesitas. Eso es Dios, por lo cual eso es Cristo. Espero que te haya quedado claro quién es Cristo, porque el punto número 2 ahora es, ¿quién soy yo en Él? Digan todos, en Él. Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, habiéndonos predestinado y nos eligió antes de crear todas las cosas. ¿Qué está diciendo Pablo? Que antes de que yo naciera, Él me había elegido. La palabra elegido en el original quiere decir eklektois. Y la palabra eklektois, te voy a descifrar lo que quiere decir. Una decidida preferencia por lo seleccionado y un inmenso placer por haberlo hecho y no arrepentirse de lo que ha hecho o de lo que hizo. En pocas palabras, cuando la palabra dice que a ti te eligió, es que te prefirió en medio de
todos los que están a tu alrededor, en el lugar donde trabajas, en el lugar donde convives, dice que Él te prefirió a ti, se complace en ti y jamás se arrepiente de haberlo hecho. Cuando tú compras una prenda y no te queda o no te gustó, a veces dices, me arrepiento, no lo hubiera comprado. Pero cuando Jesús te escoge a ti, cuando Cristo te escoge a ti, dice que se complace tanto y no se arrepiente de haberlo hecho. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de arrepentirse, se complace. Y si hay alguna falla en ti, Él trata de arreglarla porque se complace demasiado en ti. ¿A qué me lleva esto? Al sentirme yo elegido, sentirme amado, ahora viene la segunda parte. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Él nos eligió en su presciencia. ¿Qué quiere decir presciencia? Antes del conocimiento de las cosas. En su pleno conocimiento, Él me eligió. Él me escogió. Y me escogió por un propósito que tiene. Te voy a decir algo. Muchas personas llegan y están pensando, voy a buscar mi propósito. Quiero decirte que si tú estás vivo, es que un propósito te trajo a esta tierra. No es que naciste para buscar un propósito. Un propósito eterno en Dios hizo que tú nacieras. Por lo cual, el valor que tú tienes en esta tierra es un valor inalcanzable o inigualable. Yo te puedo decir a ti que me estás escuchando, cuando entiendes quién es Cristo y quién eres tú en Él, dice el libro de los Gálatas capítulo 4, ya no son esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Ahora yo no soy una persona ajena a Dios. Yo no soy cualquier persona. Dice, Él es el dueño de todo. Y no obstante con eso, dice, yo soy su hijo. Y si soy su hijo, soy heredero de todas las cosas que Él tiene. Pastor, tú me estás diciendo que mi condición va a cambiar económicamente. Te estoy diciendo que cuando tú entiendes quién es Él y quién eres en Él, tu condición económica, tu condición familiar, tu condición espiritual, tu condición física, todo, si has estado pasando por enfermedades, por pobreza, por brujerías, por lo que estés pasando, cuando entiendes que tú eres hijo del creador de todas las cosas, entenderás que a ti no te falta nada. Por mucho tiempo nos han enseñado, busca la bendición. Y cada vez queremos buscar y nos hacemos una dependencia de buscar algo. Tu condición económica, tu condición física, tu condición espiritual y tu condición familiar no quitan la bendición que tú ya tienes, porque la bendición es Cristo. Todo lo demás son añadiduras. Así que todo lo demás son procesos para alcanzar tu madurez. Pero la bendición está contigo. Así que hoy me gustaría que concluyeras un poco esta palabra y que entendieras que no es lo que tú estás viviendo, es lo que tú eres en Él. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches.